Saludos cordiales, estimados estudiantes. A continuación vamos a ver el tema, el artículo científico correspondiente a la unidad número 4. El objetivo de esta clase es conocer la importancia de los textos de carácter científico y cómo se aplican en la formación académica, con la correcta utilización de normas de referenciación, desarrollando pensamiento crítico bajo los lineamientos de comprobación científica y académica, con una pertinente argumentación. Exponga sus hechos tan sencillamente como pueda, incluso audazmente. Nadie espera flores de elocuencia ni ornamentos literarios en un artículo de investigación. A continuación vamos a iniciar contextualizando el significado de lo que es un artículo científico. Se considera como un texto de extensión, en algunos casos breve, que tiene la finalidad de exponer o comunicar resultados de forma clara. ¿En qué cosa? En investigaciones, en debates, en ideas, según lo estipulado por la UNESCO en 1983. Los artículos se publican en revistas científicas ya que aportan una nueva idea o un nuevo conocimiento, es decir, algo desconocido. Las primeras revistas fueron publicadas hace 300 años y la organización de un artículo se desarrolla bajo un formato IMRID. La decisión de un artículo científico nace como producto de una convicción que lo que vamos a escribir necesita importancia, sobre todo porque se va a tratar de resolver un problema. De allí que se conocen o nacen las revistas científicas, por lo tanto se recomiendan elegir al menos de 2 a 3 revistas, teniendo una segunda o una tercera opción donde publicar. ¿Cómo está organizado un artículo científico? Un artículo científico está organizado para satisfacer los requisitos que son exigidos en una publicación. Es decir, que debe de tener los componentes y además seguir los lineamientos estipulados por la revista. Básicamente, se debe de utilizar un formato IMRID, que es para las ciencias básicas, y este formato nació en 1972 con la American National Standard Institute. Se aplica generalmente a los informes que se emiten bajo resultados de estudios de laboratorios. Pero existen otros formatos que se utilizan en el campo de las ciencias de la Tierra y también en los estudios de caso. ¿Cuál es el motivo, cuál es la necesidad que tiene una persona, varias personas o una institución de publicar? Primero, la necesidad de difundir conocimiento o ciencia. Es decir, el verdadero punto o el verdadero objetivo que se tiene es poder describir un proceso para poder demostrar un nuevo conocimiento. Es así que también a nivel académico las instituciones y los investigadores publican también estos tipos de materiales y que son revisados también objetivamente, además que se les otorga una valoración justa y universal. Las revistas consideraron realizar una guía de autores que es la que expone las recomendaciones específicas dirigidas a las personas que van a escribir los artículos, es decir, los autores, de cómo elaborar y cómo enviar un manuscrito. Además que previo a la redacción de un documento científico, como lo es un artículo, se debe de revisar esta guía para poder publicar, dado que los editores de algunas revistas consideran como falta de cuidado no presentar el manuscrito siguiendo este orden o siguiendo estas reglas. Básicamente, la estructura de un artículo científico se basa en 3 formatos, como ya hemos nombrado al principio. El formato IMRID, que significa introducción, métodos y materiales, resultados y discusión. Existen otros modelos como el AIMRAD, que se incluye un apartado llamado abstract, también conocido como el resumen. Y luego tenemos otro modelo conocido como el IRDAM, que se utiliza en otros campos del conocimiento. A continuación, basándonos en esta infografía, vamos a describir las partes de un artículo científico.
Un artículo científico se estructura en tres partes principales, como es la presentación, el cuerpo del texto, es decir, la parte esencial, y los complementos. En la presentación se puede manifestar, en este caso, el título, la identificación de los autores, el resumen o el abstract y además las palabras claves. Cuando hablamos del cuerpo, desarrollo del texto, se introducen aquí estos apartados: la introducción, los métodos y los materiales, los resultados, la discusión. Y por último, en el apartado de complementos, es decir, es como el adorno del artículo científico, se incluyen la literatura que se ha consultado y un apartado denominado apéndice. Con respecto a la primera parte, que es la presentación, conviene que un título debe de ser puntual y breve. En algunos casos se considera utilizar un título no más largo de 12 a 15 palabras, dependiendo de las reglas que ponga la revista. Asimismo, el título le va a permitir al lector hacerse una idea inmediata de todo el contenido del texto, y se deben de evitar subtítulos, abreviaturas y el uso de gerundios. Ejemplo, trabajando, haciendo, ¿ya? Ni usar siglas ni abreviaciones. Con respecto a la identificación de los autores, estos deben de tener su filiación institucional y ceñirse a la normativa de la revista. También se debe de usar un código único de autores denominado ORCID para no confundir a los autores, ¿no? En esta presentación tenemos una captura de pantalla de cómo se demuestra un artículo con su título traducido a 2 idiomas, los autores, el código ORCID y con la filiación, en este caso según la estructura de esta revista. Además que podemos verificar que pertenece al campo del conocimiento de las ciencias sociales y políticas y se denomina artículo de revisión. Con respecto al apartado del resumen, denominado así abstract en su traducción al inglés, debe de estar claramente identificado lo siguiente: de forma sucinta, es decir, de forma sintética, los objetivos, los participantes, la metodología utilizada en el artículo y por último, de manera resumida, los resultados y las conclusiones más interesantes o más importantes. En el resumen se recomienda no superar las 250 palabras y en algunos casos hasta las 300 palabras como máximo. Debe escribirse en pasado y traducido a un segundo idioma, que puede ser el inglés, porque es el idioma más hablado en el mundo, y se deben incluir de 4 a 6 palabras clave que permitan identificar los conceptos esenciales del artículo, y además no deben de ser palabras genéricas, sino más bien precisas. En esta presentación podemos ver el ejemplo del resumen con las palabras clave y además también la traducción al idioma inglés. A continuación vamos a hablar del cuerpo del texto, como les dije, la parte más esencial del documento, y para aquello debe de estar organizado y se recomienda seguir el formato IMRID, respondiendo 4 preguntas según la International Committee of Medical Journal Editors. Introducción: ¿por qué se hizo? ¿De qué manera se lo hizo? Métodos: ¿qué se hizo? Es decir, el proceso y qué métodos fueron utilizados en este apartado. Se deben de exponer. En resultados, ¿qué se encontró? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en la investigación? Y por último, el apartado de discusión: ¿qué significan los resultados? La introducción es un apartado que básicamente va a exponer el tema de la investigación y además se va a justificar por qué se la realiza, cuál es la importancia y cuál es la relevancia. Además, señalar antecedentes previos que identifiquen al tema, ¿verdad? Una breve reseña, como se muestra en la presentación. Se debe de caracterizar de forma sucinta o sintética el marco teórico, es decir, las variables que se estudian en esa investigación. Y por último, se finaliza con la hipótesis
o la pregunta de investigación conforme a los objetivos que se han establecido. Este apartado se debe de escribir en tiempo presente, a diferencia del resumen o el abstract que se escribía en tiempo pasado, ¿ya? En tiempo pasado, como lo vemos aquí, y traducido a un segundo idioma. Sigamos con la siguiente parte. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es una introducción. Y en la cuestión de los métodos y materiales es un apartado donde se señala los procesos, es decir, los pasos que me han llevado a conseguir los resultados de la investigación y qué instrumentos yo he utilizado. En este se debe de describir el enfoque de la investigación, si es mixta, cualitativa, cuantitativa, el alcance de la investigación, experimental, no experimental, cuáles han sido los participantes o los sujetos que intervinieron en la investigación, qué instrumentos o herramientas han sido empleados, el procedimiento, la recolección de datos, es decir, la tabulación de datos, y además, al igual que el resumen, se escribe en tiempo pasado. Un ejemplo de cómo se describe en un artículo el apartado de métodos y materiales. ¿Qué son los resultados o qué se consideran los resultados en un artículo científico? En esta sección se van a incluir todas las tablas, las figuras que van a expresar los detalles de los datos cuando ya se han tabulado, y además no se debe de incluir información que no sea necesaria o que sea redundante. También se puede incluir cuáles han sido las herramientas o los instrumentos que se han empleado en el desarrollo de la investigación, y por último, debe de ser comprendida de forma clara y rápida por el lector. En este apartado se debe utilizar una forma de escritura en tiempo pasado. La discusión, podríamos decir que es la parte final del artículo o del cuerpo o desarrollo del texto. Esta va a señalar la importancia tanto teórica y práctica de la investigación. Es decir, cómo se relacionan los objetivos con los resultados, si se han alcanzado o no se han alcanzado. Además de cuál ha sido la hipótesis que guiaron a realizar la investigación. Se contextualizan los resultados respecto a los conocimientos previos, es decir, a investigaciones que se hayan realizado antes que la que yo he realizado, ¿no? Y además se señalan otras investigaciones que se pueden hacer a futuro, llevando o tomando como punto de partida los resultados que se han obtenido. En la discusión se puede incluir algún tipo de falencia en cuanto a la metodología, y si se han obtenido algún tipo de datos anómalos y que se puede prestar algún tipo de objeción dentro de la investigación. Y esto, al igual que la introducción, el apartado de la discusión se escribe en tiempo presente. Aquí se muestra en este ejemplo cómo en un artículo se muestran los resultados y la discusión. Los complementos, como les decía, podríamos denominarlos como los adornos del artículo, se exponen la lista de referencias, es decir, la literatura que ha sido objeto de consulta para poder citar dentro de mi documento o de mi investigación. Recordando además que una de las normas más utilizadas es la norma APA. Bajo estas normas y el apéndice, donde se agregan algún elemento o alguna situación que valga exponerla en este apartado y que sean parte del proceso investigativo. Sin embargo, no todas las revistas permiten utilizar el apéndice dentro de su estructura. Un ejemplo de la lista de referencias como fuente de consulta del artículo. Y vamos ahora a hablar acerca de las características que tienen que utilizarse en el estilo de redacción de un documento, pues lo es un artículo científico. Basándonos en las propiedades del texto, recordemos que debe de tener un texto adecuación, coherencia y cohesión, ¿ya? Se considera
que un artículo o que se considera que un estilo dentro del artículo debe tener claridad cuando se utiliza un léxico sencillo, ¿verdad? Hemos empezado esta clase hablando de que no es necesario ponerle adornos a un texto como lo es el tipo de artículo científico, además que debe tener un orden en el párrafo. Se requiere que sea breve, es decir, que no se empleen palabras tan redundantes y el uso de circunloquios, además de que sea preciso, palabras exactas que se pretenda comunicar lo que se quiere decir. Existen 5 clases de artículos científicos basados en el Manual de Estilo de Publicaciones APA y son los informes de estudios empíricos, reseña o revisión, como el ejemplo que les mostré al principio, artículos teóricos, artículos metodológicos y estudio de casos. En relación al informe de estudios empíricos, este se basa en que es la primera publicación o la primera vez que se van a exponer resultados con respecto a un estudio. Se considera como una revisión de lo ya conocido y se propone una nueva orientación en relación a una cuestión, a un problema o a un objeto de estudio. Este tipo de artículo va de lo conocido a lo desconocido y debe ser didáctico y mostrado de forma cronológica para fijar un contexto. Un artículo de reseña o de revisión se considera como una evaluación crítica, ¿ya?, de estudios que se han realizado con anterioridad y además al momento de organizar, de integrar y de evaluar este material, el autor debe considerar que dentro del avance de la investigación se aborde con claridad el problema cómo se manifiesta en la actualidad. Los autores deben de buscar poder aclarar el problema en la investigación utilizando los estudios previos, es decir, de manera sintética, y proponer una nueva solución. En cuanto a los artículos teóricos, se toman investigaciones anteriores con respecto a las teorías que han sido analizadas, en función de algún campo de acción o una línea de investigación. El fin de estos artículos es poder analizar esas teorías con nuevas o proponer nuevas teorías, dándole validez a un trabajo frente a otro. Es decir, que dentro de este artículo teórico, se van a mostrar cuáles son los artículos que, por así decirlo, el investigador considere que tienen mayor relevancia. Se deben de ordenar de forma que guarden relación entre sí, sus partes. Sin embargo, a diferencia de los de estudio empírico, no necesitan ir ordenados en forma cronológica. Este artículo metodológico es muy parecido al artículo teórico, solo con la diferencia de que acá se buscan desarrollar nuevas metodologías. Es decir, se van a presentar discusiones acerca de cuáles enfoques han servido a la investigación y además de estos enfoques cuantitativos, análisis, ¿verdad? En esta se van a presentar el investigador cuál va a ser la metodología más apta para poderlo aplicar a su investigación o a su problema de investigación. El lector de estos artículos debe de poder comparar las metodologías anteriormente realizadas con las que él va a implementar para poder determinar cuál es la practicidad y viabilidad de la que mejor a él considere que se deba de aplicar, ¿ya? En el estudio de caso, son resultados que en algunos casos son o parciales o totales. Esto lo podemos aplicar al campo de la medicina, pero con el propósito de poder ilustrar un problema, ¿ya? Es decir, indicar la forma de solución para poder esclarecer estos elementos que son necesarios dentro de un problema de investigación. Pero hay algo que se le va a añadir, es un material ilustrativo, ¿ya? Y además que se debe considerar la confidencialidad, ya sea de las personas objetos de estudio o de la institución para la cual
se está realizando esta investigación. Además que la institución debe de aprobar esta investigación. Bien, estos son los 5 ejemplos. A continuación se van a describir qué cosas se deben de considerar para poder escribir un artículo de investigación. En primera parte, al igual que cualquier texto, debemos de planificar. La segunda fase, poder identificar cuáles son las partes que hemos descrito anteriormente que contiene un artículo científico, como por ejemplo el título, el resumen, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. La tercera fase dice que es escribir, y las recomendaciones que podemos observar es que escribamos al revés, es decir, primero empecemos escribiendo los resultados y las conclusiones, luego la metodología, luego la introducción y por último el resumen, ¿verdad? Evitar errores en la conclusión, como por ejemplo divagar o repetir cosas en el resumen. La cuarta fase, que es en función de la edición, una vez que ya hayamos escrito el documento, debemos considerar las normas de la revista y además redactar una cover letter, que es una carta que va dirigida al editor de la revista para poderlo convencer de la importancia de este documento, ¿ya? En esta presentación existe una bibliografía como parte o como recomendación para poder sustentar esta información. Ahora, ¿dónde lo puedo publicar? Se debe de primero escoger cuál es la temática que va a abordar mi tema de investigación, es decir, en función del problema. En segundo lugar, otorgarle los indicios de calidad, ¿verdad? Es decir, cuál es la veracidad dentro del proceso de publicación o de investigación, cuántos artículos de pronto van a ser publicados, cuántos mayor opciones tengamos, mayores posibilidades, ¿no? Y por último, tras esta preselección, por así decir, de las revistas que haya elegido, se considera verificar un apartado que tienen todas las revistas acerca de las normas de ética, o en este caso denominadas Aims and Scope, ¿no? Y esto me va a poder a mí definir a través de esta guía, llamada guía de editores, cómo yo tengo que presentar el documento, ¿no? Y verificar también las fechas en las que puedo publicar. Número 4, publicar con acceso abierto aumenta el impacto del artículo. Número 5, enviar el artículo con la carta de presentación a la revista, ¿ya? Y también tenemos aquí la referencia bibliográfica como fuente de consulta. El proceso de revisión y de aceptación de un artículo depende de la revista, ¿ya? Es decir, el editor hace una primera valoración. Si lo rechaza, debemos de estar preparados para poder corregir esos errores, ¿verdad? Porque el autor puede sugerir cosas a los revisores y considerar tomar en cuenta ciertos puntos. La función del revisor es evaluar, y él determinará el tiempo en el cual va a evaluar el documento, denominando para esto un tiempo de respuesta donde dará su veredicto. También existe la llamada revisiones por pares, en las cuales se busca a una persona, un par académico, relacionado al campo de acción o al campo del conocimiento. Y por último, una vez que ha sido aceptado, no olvidemos conservar los derechos de autor, añadiendo una adenda de contrato con la editorial o con la revista, ¿verdad? Esta última parte son orientaciones acerca de qué hacer en caso de que rechacen el artículo. En primera instancia, hay que identificar las razones por las cuales puede ser rechazado un documento de carácter científico. En primer lugar, detalles informales que se han incumplido, es decir, la estructura no está acorde a los lineamientos de la revista, el inglés, la traducción en inglés está incorrecta y no se han seguido las instrucciones de la revista, básicamente. En segundo lugar, no encajar la temática. Recordemos que las revistas publican en función de áreas específicas del conocimiento. Tercero, las revistas tienen propósito, tienen campos específicos de acción en las cuales los investigadores pueden publicar, y si no se considera esta situación, va a ser rechazado. Un artículo incompleto o que sea incomprensible
Hay que considerar seguir las instrucciones de los revisores para poder establecer las correcciones pertinentes. Y por último, que un artículo sea aburrido, ¿ya? Esa es otra razón por la cual puede ser rechazado. ¿Qué hacer después del rechazo? Se considerará opciones como apelar al rechazo, es decir, una apelación lógica, no emocional, ¿ya? Es decir, no exponer sus propios puntos de vista al editor sin menospreciar, por así decir, la opinión de los revisores, ¿no? En segundo lugar, valorar, pues, enviar el artículo a la misma revista, pero con las correcciones. Y por último, hacer las correcciones y enviar a una revista diferente. Estas son las más importantes. Hay otras opciones como, por ejemplo, no hacer los cambios y enviar a otra revista, pero no es tan recomendable. Y por último, olvidar el documento y publicar otro artículo, ¿no? Pero hay que estar preparado para poder aceptar el rechazo. Bien, señores estudiantes, tenemos aquí las referencias bibliográficas que han sido parte del sustento de este tema. Esto es todo. Muchas gracias.